Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron el fin de semana? Ya vamos a continuar con la materia. Eh, Voy a partir de cero del último PowerPoint, ¿ya? Vamos de repaso. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Entonces este es el tercer PowerPoint. En inglés dice la Tierra. Entonces vamos de repaso, vamos a partir desde acá, ¿ya? Hablamos que hay tiempos geológicos que tienen que ver con la edad de la Tierra, ¿cierto? La edad del sistema solar. Con los datos obtenidos por los métodos de estudio de la edad absoluta y relativa de la Tierra, se construyen tablas de tiempo geológico. No existe una tabla única, eh, existen varias, pero más o menos todas coinciden en, en la cercanía, ¿cierto?, de estas eras o tiempos geológicos. Por eso dice, no existe una completa unanimidad a la hora de establecer una sola tabla calibrada del tiempo geológico y unos intervalos de años completamente definidos. Entonces hay cuatro tipos del tiempo geológico. En líneas generales, el tiempo geológico del planeta se divide y distribuye en bloques de años relacionados con acontecimientos importantes que los han caracterizado. Estos acontecimientos importantes se refieren a eh, extinciones masivas que han ocurrido en el Triásico, en el Jurásico, en el Cretácico, ¿ya? Han habido extinciones masivas. Según eh, la gente que estudia la ecología, los ecólogos, y las ciencias de la Tierra, deberíamos estar al borde de la sexta extinción masiva, ¿ya? Considerando que la Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años, como les decía, han habido varias extinciones masivas. Una de ellas es la de los dinosaurios, que todos conocemos. Cuando se habla de tiempo geológico, la unidad base es el millón de años. Por lo tanto, dentro de esos 4.600 millones de años, el ser humano, ¿cierto?, el hombre y la mujer, hemos habitado solamente la Tierra en en menos del millón de años en menos del millón de años últimos, ¿cierto? O sea, pasaron 4.599 millones de años sin el hombre en la Tierra, a lo menos. Y siempre hablamos de antes del presente, antes del presente. Entonces aquí tenemos algunas eras geológicas según la teoría evolucionista, ¿cierto? Lo más antiguo, lo más antiguo sería el Jádico, entre los 4.500 y los 3.800 millones de años. En cuanto a lo que es un eón, después viene el Arcaico, entre los 3.800 y los 2.500 millones de años. Después viene el Proterozoico, entre los 2.500 y los 4, perdón, entre los 2.500 y los 544 millones de años, ¿ya? Y el tiempo precámbrico abarca estas tres áreas, porque es desde el año 4.500, del año 4.500 al 544 millones de años. Se abarca desde este punto hasta este otro. Estos eones, el Jádico, el Arcaico y el Proterozoico. Actualmente nosotros estamos en este eón, el Fanerozoico, ¿ya? A partir del año 544 millones de años hasta hoy, ¿ya? 544 millones de años atrás, ¿cierto? Del presente hasta hoy. Dentro de este eón están las siguientes eras. La paleozoica, que es la más antigua, después viene la mesozoica y después la cenozoica. Actualmente estamos en la cenozoica. La paleozoica abarca otros periodos que se llaman, como ven ahí ustedes, pérmico,
carbonífero, devónico, silúrgico, ordovícico y cámbrico. Entonces, la paleozoica abarca de los 544 a los 245 millones de años atrás, donde el último periodo fue el cámbrico, entre los 544 y los 505 millones de años. Después vino el ordovícico, entre los 505 y los 440 millones de años. Después el silúrico, entre los 440 y los 410 millones de años. El devónico, entre los 410 y los 360 millones de años. El carbonífero, entre los 360 y los 286 millones de años. Y finalmente el último periodo de la era paleozoica sería el pérmico, entre los 286 y los 245 millones de años atrás. Después viene la era mesozoica, entre los 245 y los 65 millones de años. Aquí en esta era es cuando habitaron los dinosaurios. Y está compuesto por varios periodos que son el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. El más antiguo sería el Triásico, de la era mesozoica, que abarca del año 245 al 208 millones de años atrás. Después viene el Jurásico, entre los 208 millones a los 146 millones de años atrás. Y el Cretácico, entre los 146 y los 65 millones de años hacia atrás, ¿cierto? Y desaparecen los dinosaurios y empieza la era cenozoica, donde empiezan a gobernar en su mayoría los mamíferos. Dentro de la era cenozoica tenemos el periodo terciario, entre los 65 y los 1,8 millones de años atrás, el paleógeno, entre los 65 y los 23 millones de años atrás, y el neógeno, entre los 23 y 1,8 millones de años atrás, ¿ya? Actualmente estamos en el periodo cuaternario. Cuaternario, era cenozoica, eón fanerozoico. Entonces, el cuaternario es de 1,8 millones de años atrás hasta hoy. Y en periodos más pequeños, a los periodos están las épocas, a la derecha, ¿cierto? En la última columna. La época más antigua corresponde a la era cenozoica, donde está el paleoceno, según esta tabla, ¿cierto? Que abarca de los 65 millones a los 54 millones de años atrás. Antes de eso está el oligoceno, entre los 38 y los 23 millones de años atrás. Después de eso, perdón, viene el Eoceno, entre los 54 y los 38 millones de años atrás. Bueno, aquí hay un error, ¿cierto? Primero está el Paleoceno y después viene el Eoceno. Y después continúa el Oligoceno, de los 38 a los 23 millones de años atrás. Después viene el Mioceno, entre los 23 y los 5 millones de años atrás. El Plioceno, entre los 5 y los 1,8 millones de años atrás. Después viene el Pleistoceno, época, estamos hablando de épocas, de 1,8 a 11.000 años atrás, ¿ya? Y finalmente el Holoceno, de los 11.000 años hasta hoy. Todo lo que es la historia que nosotros conocemos del hombre, básicamente está en el Holoceno, exceptuando algunas cosas que han descubierto, por ejemplo, los chinchorros tienen, dicen, las momias más antiguas del mundo, en nuestro norte, ¿cierto? Y podían tener 15.000 años, las momias más antiguas que las momias de Egipto. Entonces, abarcarían parte del Pleistoceno y el Holoceno. Aquí tengo otra forma de subdivisión, en donde tenemos años similares, pero no iguales, ¿ya? Dice que las formas de la Tierra comenzaron aproximadamente a los 4.600 millones de años atrás, ¿cierto? Cada uno de estos son tiempos en miles de millones. Cada uno de estos tiempos que están ahí son miles de millones, ¿ya? Estos que están acá. Entonces, según eso, el Jadiano está entre los 3.800
y los 4.600 millones de años atrás, más o menos. Después viene el Arqueano, entre los 2.500 y los 3.800 millones de años atrás. Después viene el Proterozoico o Proterozoica, entre prácticamente los 600 millones de años atrás, ¿cierto? Porque es medio, 1000, ¿cierto? Son 500 millones de años atrás, entre los 600 millones de años hasta los 2.500 millones de años atrás. La Paleozoica está abarcando más o menos del año 250 millones de años atrás hasta aproximadamente los 600 millones de años. La Mesozoica, bueno, aquí es más difícil, pero ustedes ya la vieron anteriormente, y después viene la Cenozoica, en la cual estamos ahora. Y esto correspondería a lo que conocíamos como eones, ¿cierto? Entonces estamos en el último eón, y antes se le llama a todo este sector, se le llama precámbrica. Precámbrica. En cambio aquí, como vimos anteriormente, el precámbrico es esto, estas tres eones más cortos, es el precámbrico. Entonces, ahí está dividido tal cual, pero mostrando un poco a escala el tamaño, ¿cierto?, de estas eras, de estos tiempos geológicos. Después tenemos una a la derecha, donde dice tiempo en millones de años. La más antigua, ¿cierto?, vendría siendo la Cambriana. Después viene la Ordovícica. La Cambriana abarca del año 570 aproximadamente hasta el año 500 millones de años atrás. Ordovícica, del año más o menos 500 hasta el año 440 millones de años atrás. Después vienen épocas más pequeñas, ¿cierto? La Silúrica, la Devónica, la Misisípica, la Pensilvánica. La Silúrica vemos que abarca el año 450 aproximadamente, hasta el 410, la Devónica entre los 410 y los 360 aproximadamente, la Misisípica de los 360 a los 320, la Pensilvánica de los 320 a aproximadamente los 290, la Pérmica entre los 290 y aproximadamente los 245 millones de años atrás, la Triásica, aquí donde aparecen los dinosaurios, ¿cierto?, entre el año, digamos, 245 y los 210, después viene la Jurásica entre los 210 y los 120, 30, 40, casi 150 millones de años atrás, y el Cretácico, o Cretácea, como aparece acá, entre los 150 aproximadamente y los 66,4 millones de años atrás. Y aquí está donde empieza a gobernar básicamente lo que son los mamíferos, ¿cierto?, en la era cenozoica. Les vuelvo a repetir, yo no les voy a preguntar datos tan específicos de esto, sino básicamente es importante que conozcan lo que significa el tiempo geológico, ¿ya? Y que nosotros como seres humanos abarcamos prácticamente la nada misma, menos del 1%, ¿cierto?, del tiempo geológico de la Tierra. Estructura de la Tierra. Esto también ya lo vimos, dice que la estructura más externa de la Tierra es la litósfera o corteza terrestre, es la capa rocosa externa de la Tierra, ¿cierto?, que sabemos que puede abarcar entre los 7 y los 70 kilómetros de profundidad, 7 kilómetros las partes bajo los océanos, partes más delgadas, y las partes más gruesas vendrían siendo en los Himalayas, por ejemplo, o en la cordillera de los Andes, ¿ya? Entonces, si yo considero los 7.000 metros que tiene la Aconcagua, más los metros que hay hacia abajo de corteza, ¿cierto?, abarca aproximadamente 70 kilómetros de alto. Los elementos más abundantes en esta capa, ya sabemos cuáles son: el silicio, el sílice, ¿cierto?, Si, y el oxígeno. Entonces, la combinación de silicio y oxígeno en muchas formas
generan los llamados silicatos, o sea, la roca más abundante, el tipo de roca más abundante en la corteza terrestre son los silicatos, que están conformados por combinaciones entre silicio, oxígeno y otros elementos, como por ejemplo el hierro, el aluminio y el magnesio, ¿ya? Entonces en estos silicatos tenemos silicio y oxígeno principalmente, pero también tenemos elementos como el aluminio, el magnesio y el hierro. De hecho, el 5% de la corteza terrestre, el 5% de la corteza terrestre es hierro. Pero ese hierro en la mayoría de sus formas está como óxido, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo obtener hierro, por ejemplo, de la hematita o de la limonita. Sí de combinaciones más abundantes como la magnetita. Su temperatura es directamente proporcional a la profundidad observada desde la superficie litosférica, ¿ya? Entonces, en la medida que yo voy profundizando la corteza terrestre, va aumentando la temperatura. Por un lado, por la cercanía al magma, y por otro lado, por la gradiente geotérmica, que significa que en la medida que yo me voy acercando al centro de la Tierra, va aumentando, ¿cierto?, la temperatura debido a la presión, ¿ya? Piensen ustedes que cada 10 metros aumenta una atmósfera la presión en el mar. Imagínense en la roca, mucho mayor, ¿cierto? Entonces la temperatura es directamente proporcional a la profundidad observada desde la superficie litosférica, aumentando en promedio 1 grado centígrado por cada 33 metros de profundidad, ¿ya? Esto tiene que ver con el aumento de temperatura debido a la profundidad de la Tierra, ¿ya? Entonces, aumentando en promedio 1 grado centígrado por cada 33 metros de profundidad. Eso se llama gradiente geotérmico. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? ¿Saber? Esto ya lo habíamos visto, pero a modo de repaso lo estamos viendo de nuevo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Después de la corteza terrestre, después de la corteza terrestre o litosfera, viene el manto, ¿ya? El manto tiene dos mantos, el manto superior y el manto inferior. Es la capa de la Tierra que se encuentra entre la corteza y el núcleo, ¿cierto? Supone aproximadamente el 87% del volumen del planeta. O sea, lo más abundante en cuanto a volumen sería el manto. El manto terrestre se extiende desde el kilómetro 33, ¿cierto? En las partes menos profundas, ¿cierto?, de la corteza terrestre, o alrededor de 8 kilómetros en las zonas oceánicas, hasta los 2.900 kilómetros. ¿Ya? Acuérdense que hay partes de la corteza que tienen 70 kilómetros, por eso estoy diciendo el manto terrestre se extiende en promedio desde el kilómetro 33 de profundidad, o alrededor del kilómetro 8 en profundidad en las zonas oceánicas, bajo el mar, hasta los 2.900 kilómetros, donde comienza el núcleo, ¿cierto? La presión en la parte inferior del manto ronda los 140 gigapascales, ¿ya? Ronda los 140 gigapascales, o sea, una presión enorme. Eso equivale a 1.400.000 atmósferas, ¿ya? O sea, la presión que tenemos nosotros a nivel del mar, multiplicado por 1.400.000. Esa es la presión en la parte inferior del manto. Se divide en dos partes, manto interno y manto externo. El manto interno es sólido y elástico, y el manto externo es fluido y viscoso, ¿ya? O sea, es más plástico el manto externo, porque es fluido y viscoso. En cambio, el manto interno tiende a ser sólido y elástico. Así como una pelota de golf. No sé si han tenido una pelota de golf en sus manos alguna vez. Se siente sólida, pero es muy elástica. Si uno lo ve cuando el palo, ¿cierto?, de golf golpea la pelota se deforma hasta prácticamente la mitad de su superficie y sale lanzada, ¿cierto?, elásticamente. El núcleo. El núcleo es la esfera central, la más interna del planeta, ¿cierto?
Está formada principalmente por hierro y níquel, y es la parte más caliente de la Tierra además. Este calor, ¿cierto? Y este hierro en abundancia que tiene, hace que la Tierra tenga prácticamente vida, ¿no? Porque es lo que permite que se mueva la corteza terrestre, ¿cierto? Debido a este calor interno, ¿cierto? Y a su vez, debido a la concentración alta en hierro, existe un campo magnético en el planeta Tierra que evita que los rayos cósmicos, que son dañinos, que son destructivos, ¿cierto?, penetren la Tierra, sino que son desviados justamente por este campo magnético generado por el núcleo de la Tierra. Este núcleo tiene un radio de 3.486 kilómetros, ¿ya? O sea, es mayor que el planeta Marte. El núcleo solamente de nuestro planeta es mayor que el planeta Marte en cuanto a volumen, en cuanto a tamaño. La presión en su interior, ya sabemos que la presión era enorme, ¿cierto? En el manto, obviamente, en el núcleo es mucho mayor. La presión en su interior es de millones de veces la presión en la superficie. Y la temperatura puede superar los 6.700 grados Celsius. Nadie ha puesto un termómetro ahí, ¿cierto? Pero se entiende por la gradiente geotérmica, que es la temperatura que tiene en el interior. Entonces estamos hablando de 6.700 grados Celsius, eso es muy, muy por sobre cualquier temperatura de fusión de cualquier metal, ¿ya? El hierro, el cobre están bajo los 1.500 grados Celsius, de temperatura de fusión, y ahora estamos hablando de 6.700 grados Celsius. Pero como la presión es tan grande, no es que el núcleo sea líquido, ¿entienden? Es sólido por la gran presión que hay al interior, aun cuando los elementos están fundidos. Consta de un núcleo externo líquido, dice, y un núcleo interno sólido. Consta el núcleo en su totalidad, ¿cierto?, de los 3.486 kilómetros de radio. Está constituido por un núcleo externo, que es la parte más cercana al manto, y un núcleo interno. El núcleo externo es más líquido y el núcleo interno es sólido, justamente por la alta presión. Anteriormente era conocido con el nombre de NIFE por su contenido de níquel y hierro. ¿Ya? Níquel y hierro. No se dice fierro, por favor, es hierro. Hasta en trabajos de título tengo que estar corrigiendo que muchos de ustedes ponen fierro y es hierro el elemento. Composición química y propiedades físicas internas, ¿cierto?, de la Tierra. Desde el punto de vista físico, tenemos la litósfera, ¿cierto?, que es la corteza terrestre. Desde el punto de vista químico, hablamos de la corteza oceánica y la corteza continental, ¿ya? La propiedad física hablamos de litósfera nomás. Bajo la litósfera viene la astenósfera, corresponde a lo que es el manto superior desde el punto de vista químico. Después del manto superior viene el manto inferior, entre el kilómetro 670 y los 2.885 kilómetros. A eso se le llama desde un punto de vista físico de la Tierra mesósfera. Bajo la mesósfera está el núcleo externo, que corresponde a su par, ¿cierto?, como núcleo externo desde el punto de vista químico, y al interior, ¿cierto?, tenemos nuevamente núcleo interno, a partir del kilómetro 5.144 hasta los 6.371 kilómetros, que es el radio finalmente de la Tierra. Ese radio es cambiante, recuerden que la Tierra no es 100% esférica, sino más bien achatada en los polos, por eso es cambiante. Por lo tanto, el radio mayor, ¿dónde debería estar el radio mayor? ¿En qué ubicación debería estar el radio mayor? ¿Cerca de los polos, cerca del Ecuador? En el Ecuador. El Ecuador, ¿cierto? Muy bien. Tectónica de placas. La corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas, ¿ya?, que son las que conforman la litósfera, la mayoría de las cuales tienen una parte continental y otra parte oceánica, o sea, bajo el mar. Las placas se encuentran en constante movimiento,
formándose a lo largo de las dorsales oceánicas y consumiéndose en las fosas mientras se desplazan de sus posiciones actuales muy lentamente. Ese movimiento tectónica de placas es generado por el calor, ¿cierto?, abrasador del planeta. Es decir, si el manto superior no fuera un lugar de tanto calor, no habría movimiento, no estarían flotando las placas ni habría movimiento. El calor, la convección del calor al interior de la Tierra es lo que obliga a las placas a moverse, ¿ya? Entonces, cuando encontramos un planeta o una luna de algún planeta que uno ve claramente que las placas no se están moviendo, eh, supone que ya se enfrió, ¿cierto?, el núcleo, ¿ya? Entonces, lo más probable es que no haya vida, no hay condiciones para la vida. Voy a repetir esta última parte. Dice: la corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas, la mayoría de las cuales tienen una parte continental y otra oceánica. Las placas se encuentran en constante movimiento. En el caso de nuestro planeta se debe al calor interno del planeta, formándose a lo largo de las dorsales oceánicas por donde aparecen las placas, donde se forman. ¿Se acuerdan que una se iba a la derecha y otra a la izquierda? Y consumiéndose, ¿cierto?, en la zona de subducción, que corresponde a la fosa oceánica, mientras se desplazan de sus posiciones actuales muy lentamente. Por eso se dice que cerca del año, no me recuerdo bien si a los 2 millones o los 6 millones de años más, Rapa Nui se va a introducir bajo la placa sudamericana, ¿ya? ¿Por qué? Porque va avanzando 8 centímetros al año aproximadamente. Eso es lo que debiera avanzar, pero se va acumulando esa energía a veces sin que se avance, ¿cierto? Por ejemplo, del año 85 frente a Valparaíso, que no ha avanzado mayormente la placa. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún terremoto importante. Entonces ese avance se produce cuando la energía de introducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana se acumula, ¿cierto? Y llega un momento en que esa energía es mayor que el roce que provoca la placa sudamericana con la placa de Nazca, y ahí es cuando se introduce, ¿cierto?, los 8 centímetros o los que se hayan acumulado. En este caso, ¿cierto?, si pensamos del año 85, que no hay ningún movimiento importante frente a Valparaíso o frente a San Antonio, estamos hablando de ¿cuántos años atrás? Estamos hablando de 15 hasta el 2000, más 21, ¿cierto? Estamos hablando de 36 años, por 8 centímetros cada año. O sea, se han acumulado más de 2 metros, casi 3 metros de movimiento que no ha cedido aún, no ha cedido aún. Por lo tanto, cuando haya el próximo terremoto, a lo menos se va a meter la placa, ¿cierto? 3 metros aproximadamente. No sé si me siguen lo que les estoy explicando. ¿Se entiende o no? Guillo, Sí, profe. ya. Bueno, aquí está la gran subdivisión de placas. Hay varias placas que no están consideradas, pero esa era la subdivisión más común. Aquí a la izquierda tenemos la placa del Pacífico, que obviamente continúa acá. Acuérdense que la Tierra es redonda, esto es una forma esquemática, ¿es cierto?, para ver la Tierra de forma plana. Entonces aquí tengo la placa norteamericana, que está separada de la placa sudamericana por este sector, ¿cierto?, que está en blanco, que más en la próxima imagen vamos a ver que tiene otro nombre. Aquí está la famosa placa de Nazca, ¿cierto?, que es la que está tratando de penetrar bajo la sudamericana. Y eso es lo que hace que nuestra tierra, nuestro país sea muy expuesto, ¿cierto?, a sismos. Acá tengo la placa africana, la placa euroasiática, la placa indo-australiana. Fíjense que la placa indo-australiana se está separando de la placa africana, por eso se formó esta zona, ya donde ya hay mar introducido ahí. Y por otro lado, la placa indo-australiana va en movimiento hacia arriba y se introdujo, ¿cierto?, en la placa euroasiática, y formando ¿qué cosa? Los Himalayas. Oiga, profe, una consulta. Dígame. Eh, Cuando hablan sobre el cordón de fuego, ¿cómo abarca la placa tectónica y los continentes?
Bueno, está influenciado por la placa del Pacífico, básicamente. Es el cordón de fuego del Pacífico. O sea, todo lo que abarca la placa del Pacífico, en este caso también abarca la placa de Nazca, porque también está, esta sería parte del cordón del Pacífico, este que está acá, mira, todo lo que es Chile, Perú, pero también abarca todo lo que es, por ejemplo, Japón, las islas polinésicas, también a Nueva Zelanda, por acá cerca también, es lo que llamamos, ¿cómo se llama? El cordón de fuego del Pacífico. Es una zona Por- propensa a tener sismo y volcanismo. Porque en lo que he visto, por ejemplo, pesca desde Chile, llega hasta Norteamérica y Norteamérica se, como que se quiebra euroasiática. Y de ahí baja a África y termina en Australia, creo. Por eso, pues, Bueno, te fijas que abarca en gran medida lo que es la placa del Pacífico, pero también abarca el extremo este, el extremo este de la placa de Nazca. ya. Y acá abajo tenemos la placa antártica, ¿cierto? Sí, Es correcto. el continente, acuérdense que es gigante, es un continente antártico. Bueno, aquí está cada una de las placas nombradas, que no aparecían en la imagen anterior. Era, por ejemplo, la placa de Cocos, la placa del Caribe, que no aparecían, ¿cierto? Que es la unión o lo que permite la unión entre Norteamérica y Sudamérica, que son placas separadas. Ahí está la famosa placa de Nazca nuevamente. Nosotros la conocemos bien, ¿cierto? Porque es la que nos toca a nosotros en cuanto a su potencial sísmico. Y aquí vendría estando parte del cordón del Pacífico, ¿cierto? En la placa del Pacífico. Aquí tengo la placa euroasiática, pero aquí hay una placa más chica que es la placa arábica, que se está separando, ¿cierto?, de África y formando este mar que está ahí entrando, justamente por esa partición. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una energía, un movimiento hacia allá y otro hacia acá, ¿cierto? O sea, esto es un movimiento divergente que está como tendiendo a separar. Me pareció lo que ocurre en las dorsales oceánicas que habíamos visto antes. Aquí está la placa indo-australiana y aquí está la placa india separada, ¿se dan cuenta? Ahora se sabe que no es una sola gran placa, sino que esta es la placa india y se movió desde el mar hasta chocar, ¿cierto?, con la placa euroasiática formando los Himalayas, ¿ya? O sea, la placa, todo lo que es la India estaba afuera y chocó, ¿cierto?, y penetró la placa euroasiática formando los Himalayas. Por otro lado, les decía que esta parte, ¿cierto?, se está separando, formándose como mar, ese mar que está ahí, ¿ya? Y así como uno va entendiendo, ¿cierto?, que al principio, aquí se ve claramente que Groenlandia era parte de Norteamérica, ¿cierto? Aquí esto fue separado, ¿cierto?, por fiordos, esos son fiordos gigantescos, ¿cierto? Glaciares que cortaron la roca y ahora esta zona está bajo el mar. Pero todo esto estaba unido como un gran puzzle, ¿no? Se ve claramente. Por lo tanto, la roca que hay en esta parte del planeta es muy parecida a la que está acá, ¿cierto? Porque eran una sola cosa antes. Lo mismo acá, ¿cierto? Las rocas que están acá también están aquí en Brasil, porque esto era una sola cosa antes, ¿cierto? Y así como se comprobó básicamente que realmente es así la cosa, que no era solamente una idea óptica, ¿cierto? Del, Al principio se vio esto y se burlaron del geólogo que decía que finalmente nosotros éramos un solo continente. Pero eso se comprobó justamente analizando las rocas y los fósiles de esta zona, que eran coherentes con los que están acá, ¿ya? Entonces se veía que era la continuación. Y así se comprobó justamente la teoría de las placas tectónicas. Ya se sabe que es real todo. Lo mismo acá, por las rocas que están acá, se tienden a replicar en esta zona. Bueno, ustedes saben que los vikingos vivían en esta zona, ¿cierto? Y son los primeros que llegaron a América realmente. Prácticamente tuvieron que cruzar nomás. Desde aquí cruzaron acá y llegaron a América. ¿Ya? O sea, todo lo que América debería llamarse Vikingia o algo así.
Volcanismo. Volcanismo. Ya sabemos que el volcanismo es producto, ¿cierto? Justamente es un resultado de el movimiento de las placas. Los volcanes son unas estructuras geológicas por la cual emerge el magma en forma de lava y gases del interior del planeta. Ya sabemos que entre más sílice y más gases tenga el magma, eso hace que la erupción sea más efusiva, o sea, más destructiva, si se puede decir así. Generalmente adquieren una forma cónica, ¿cierto? Estas estructuras, porque van acumulando magma, ¿cierto? Que es originada por el magma subterráneo, así como la acumulación del material piroclástico, ¿cierto? En la superficie. Por eso le dan esa forma típica, ¿cierto?, que nosotros conocemos de los volcanes. Entonces, originalmente un volcán no es lo que, no aparece como un cono, sino básicamente por una ruptura, ¿cierto?, de la corteza, donde va saliendo magma, ¿cierto? Se va acumulando, después sigue saliendo magma, se va acumulando, sigue saliendo magma, se va acumulando, y así es como se van formando, ¿cierto?, la forma típica de un volcán. ¿Ya? Hoy sabemos que hay volcanes que tienen periodos eruptivos de más de 100, 200 años. ¿Qué significa eso? Que un volcán aparentemente puede estar apagado o extinto, ¿cierto? Se cortó, ¿cierto?, su chimenea volcánica y ya no está conectada al magma cercano al manto, y se dice que está extinto. Por ejemplo, el volcán Chaitén, que hizo erupción, ¿cierto?, en Chaitén, ustedes saben, seguramente algunos de ustedes recordarán, o puede buscarlo en las noticias, ¿cierto?, que gente tuvo que evacuar Chaitén, arrancando prácticamente, rápidamente, ¿cierto?, para no ser arrasada por los lahares que formaba el volcán Chaitén. Un lahar es una especie de alud de lodo, ceniza volcánica, que es producto del derretimiento, ¿cierto?, de los hielos que están cerca de la cumbre de ese volcán. Y producen mucho más daño muchas veces, ¿cierto?, que la propia lava, Acuérdense que hablamos de lava cuando el magma sale a la superficie. Entonces, encima del volcán tenemos el cráter o caldera. Bajo el cráter tenemos la chimenea volcánica, que une, ¿cierto?, el magma entre la cámara magmática y el cráter. Por lo general, los volcanes se forman en los límites de las placas tectónicas. ¿Ya? Nosotros estamos en la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, por lo tanto, somos un país con mucho volcanismo. Aunque hay excepciones, dice, llamados puntos calientes o hotspots, ubicados en el interior de las placas tectónicas donde también hay volcanes. Esas son las excepciones. Esos hotspots, por ejemplo, formaron Rapa Nui, formaron Hawái, ¿ya?, que son islas generadas por erupciones volcánicas. Los volcanes constan de cráter, ¿cierto?, que es la puerta de salida de los materiales piroclásticos. Bajo el cráter está la chimenea volcánica, que es el conducto que permite que el magma salga a la superficie a partir de la cámara magmática. El cono volcánico, que es la parte visible para nosotros como volcán. La cámara magmática es el lugar donde se acumula el magma, se acumula la presión, y es lo que permite, ¿cierto?, que el magma escurra por la chimenea volcánica. Ojo, la chimenea volcánica no es algo preexistente, se forma a partir de esa presión. También tenemos las fumarolas, que son emisiones de gases de las lavas en los cráteres. Géiseres son pequeños volcanes de vapor de agua hirviendo. Esa agua, ¿cierto?, subterránea pasa cerca del magma y hace que hierva, aumente la presión y se forman estos géiseres. Solfaratas son emisiones de vapor de agua y ácido sulfídrico, ¿ya?, que es un gas asociado al azufre, de mal olor. Mofetas son fumarolas frías que desprenden dióxido de carbono, ¿ya? Dióxido de carbono.
O sea, no están asociadas al calor. Ahí tenemos, ¿cierto?, un perfil de un volcán con sus partes, un esquema de un volcán típico, donde tenemos el cráter arriba, la chimenea volcánica, la cámara magmática. La cámara magmática que aparece como que estuviera bajo la litósfera. Pero generalmente la cámara magmática está aquí en la litósfera, ¿ya? En la litósfera. La astenósfera era parte de lo que llamábamos manto superior, desde el punto de vista químico. Aquí vemos que se formó casi un volcán, pero no llegó hasta la superficie. Ahí el magma se enfrió, no hubo suficiente presión y se enfrió, ¿ya? Aquí tenemos erupciones de flanco. A partir de un dique, ¿cierto?, se forman estas erupciones de flanco, que pueden formar volcanes que son alimentados por la misma cámara magmática que la chimenea principal. Acá tenemos otro dique, ¿cierto? Esta formó un domo, un cráter. Ese domo se formó igual que este otro, ¿cierto?, a partir de erupciones volcánicas. Se entiende que está abierto y puede salir todavía magma. Acá hay otro dique, ¿cierto? Pero entre medio tenemos un sill, que es una zona en donde se encontró menos presión y el magma pudo escurrir hacia los lados, ¿ya? No solamente hacia arriba. A eso le llamamos sill. Son estructuras geológicas, ¿ya? Como los lacolitos, los batolitos, que vamos a ver más adelante. Pero un lacolito y un batolito mucho más grande que este sill. Aquí se formó un domo soterrado. ¿Qué significa eso? Que se acumuló magma, pero no nos salió a superficie. Solamente generó presión para formar un domo soterrado o bajo tierra. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? Aprovechando que estamos repasando esta materia. Entonces cada una de estas rayitas, ¿cierto?, representa los estratos. Es un estrato, ¿cierto? Cada una de estas rayitas, entre una rayita y otra, se formó un estrato, se formó otro estrato, y eso a partir de las erupciones volcánicas. Por lo tanto, la primera fue esa, después siguió esta otra, después esta otra, y así fue creciendo el volcán, ¿ya? Entonces los volcanes no nacen formando un cono típico, así como el volcán Ozón o el Fujiyama en Japón, no nacen así. Nacen a partir de una grieta, que la primera erupción genera una pequeña colina, ¿cierto? Menos que una colina, un montículo, después la segunda, la tercera, hasta formar lo que nosotros conocemos como cono volcánico. Lava. ¿Qué es lo que es la lava? Ya sabemos que la lava es el magma que sale a la superficie. Es roca derretida que se halla en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Después de haber sido expulsada de la cámara magmática y enfriarse. La lava se solidifica en roca. No hablamos de lava, en general estamos hablando de la roca derretida, ¿cierto? Pero también esa lava se enfría y se solidifica y forma como campos de lava. Hay varios tipos de lava. Está la lava AA, que es la lava que tiene una superficie rugosa y afilada, que es la típica, ¿cierto?, que encontramos en el sur de Chile. Para los que han ido para allá se darán cuenta que la lava es rugosa y afilada. Después viene la lava Pahoehoe, que es una lava nombrada así por los polinésicos. Es una lava con una apariencia, ¿cierto? Con una apariencia de ser suave o viscosa, que puede presentar diferentes formas, ¿ya? Después tenemos la lava almohadillada, que tiene formas como de almohadas. Lava expulsada bajo el agua, bajo el mar, que forma montículos elongados o almohadas. Forma montículos elongados o alargados o almohadas, ¿ya? Forma de almohada, ¿ya? Forma de almohada, por eso se llama lava almohadillada. También tenemos las rocas, ¿cierto?, que lanza el volcán, producto de la presión interna, y de acuerdo al tamaño de estos fragmentos piroclásticos, toman distinto nombre. Tenemos los bloques, por ejemplo, que son fragmentos de roca con más de 64 milímetros, pero fríos, enfriados ya, expulsados por volcán o por flujos de lava. Cuando dice fragmentos de roca, se entiende que esa lava ya está fría,
por eso hablamos de bloques, o pueden ser trozos de material enfriado cerca del cráter, que son lanzados por la presión también. Pero originalmente todo esto era lava, bomba. Bomba volcánica es muy parecido al bloque, con la diferencia que aquí todavía está parte de ella fundida a lo menos. También conocida como bombas volcánicas, son fragmentos de lava, ¿cierto? Los otros eran fragmentos de roca, con más de 64 milímetros de diámetro, y fueron expulsados mientras aún estaban parcialmente derretidos. Esa es la diferencia entre bloque y bomba volcánica. ¿Se entendió, chiquillo? Después viene el lapilli, que son fragmentos de roca de tamaño mediano, o sea, menor a 3 centímetros o 30 milímetros. Pues tenemos la ceniza volcánica, que son fragmentos de pequeño tamaño, menor a 3 milímetros. Y debido a su pequeño tamaño, pueden ser arrastrados por grandes distancias, pueden ser arrastrados a grandes distancias. Entonces, normalmente las erupciones volcánicas en Chile hacen que, por efecto del viento, que el viento siempre va de mar hacia el interior, ¿cierto?, del continente, estas cenizas volcánicas tienden a caer en el lado argentino, ¿ya? Una erupción volcánica es un conjunto de fenómenos que tiene lugar cuando el magma alcanza la superficie terrestre. Entonces, parte de ese conjunto de fenómenos son la fumarola, las cenizas, ¿cierto? El lapilli, los bloques, las bombas. Las cenizas avanzan grandes distancias, como les decía, muchas erupciones en la cordillera de los Andes, de volcanes chilenos, finalmente llegan y han arrojado cenizas hasta Buenos Aires, imagínense, hasta prácticamente el Atlántico. Ahí tenemos un volcán típico, ¿ya? No estoy seguro cuál volcán sea este, pero podría ser el Yaima, ya, por la forma. Podría ser el Yaima. Este sí lo conozco, este es el volcán San José, y este es el Marmolejo, ¿ya? Esto está al interior del Cajón del Maipo. Si uno llega hasta Baños Morales y uno mira hacia el sur, va a tener esta vista. Aquí, Baños Morales llega hasta perdón, el Cajón del Maipo llega hasta Baños Morales, uno al cruzar llega a Lo Valdés, por acá está Lo Valdés, esto es Baños Morales, y como le digo, este es el volcán Marmolejo, que es un volcán extinto, y este es el volcán San José, que está activo. Entonces, aparentemente el San José nace, ¿cierto?, como una erupción de flanco del Marmolejo, este se extingue y continúa el volcán San José. Este tiene 6.100 metros de altura y este tiene 5.880. ¿Ah? Son grandes macizos, y esas cosas que ustedes ven ahí son glaciares, ¿ya? Que bajan por ahí. Las erupciones volcánicas no obedecen a ninguna ley de periodicidad, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros todavía no manejamos a ciencia cierta, ¿cierto?, todas las variables que nos permitan predecir una erupción volcánica. Lo mismo con los terremotos, ¿cierto? Y no ha sido posible descubrir un método para prevenirlas o preverlas, aunque a veces vienen precedidas por sacudidas sísmicas, o sea, pequeños eventos sísmicos locales, sismos básicamente. Por ejemplo, si estoy cerca del volcán Villarrica, ¿cierto?, en Pucón, y hay un sismo grado 2, y después viene otro sismo a la media hora grado 2, y después otro sismo grado 1, y así estamos por 2 semanas, es posible que vaya a haber, ¿cierto?, una erupción volcánica del Villarrica, pero no siempre es así, ¿ya? Por ejemplo, hace como 6 meses atrás hubieron varios sismos locales cerca de Neltume, que es una localidad al interior de Panguipulli, que está muy cerca del volcán Mocho Chocuenco, que es un volcán activo. Y también existe una dualidad, también tiene dos cráteres, está el Mocho y el Chocuenco, parecido a lo que ocurre con el Marmolejo y el San José. Hubieron varios sismos durante 1 o 2 semanas locales, pudieron haber
asustado a la gente y a los geólogos, ¿cierto? Pensando que iba a haber una erupción mayor, o una erupción más bien dicho. Pero no ocurrió nada, solamente hubieron esos sismos locales. Por eso dice, aunque a veces vienen precedidas por sacudidas sísmicas, ¿ya? Y por la emisión de gases, ¿ya? Cuando hablamos que entra en actividad el volcán Villarrica, se ven fumaroles, ¿cierto? A eso se refiere, aunque a veces vienen precedidas por sacudidas sísmicas y por la emisión de gases. Bueno, uno de los volcanes más estudiados justamente por la cercanía a zonas turísticas del volcán Villarrica. Su violencia está en relación con la acidez del magma o de las lavas, considerando cuando ya están fuera del cráter. Su violencia está en relación con la acidez de la lava, o sea, entre más ácida sea la lava y más gases contenga, la erupción va a ser más violenta, la erupción va a ser más violenta. Cuando el magma procedente del manto o de la corteza profunda se encuentra próximo a la superficie, se estanca y forma una bolsa en la cámara magmática, ¿cierto? Que está situada entre los 3 y los 30 kilómetros de profundidad. Y eso es la litósfera, situada entre los 3 y 30 kilómetros de profundidad. Los gases que estaban disueltos lo dejan de estar, debido a eso aumenta la presión de la cámara, ¿cierto? Los gases hacen que aumente la presión en la cámara y empujan el magma, ¿cierto?, hacia el exterior. Y así es como se forma la chimenea volcánica. No es que esté, no es que sea una tubería preexistente de magma. Se va formando producto de la presión que ejerce, ¿cierto?, el magma en la cámara magmática. El magma asciende, ¿cierto?, a través de eh, lo que llamamos chimenea volcánica, pero que se formó a partir, como les vuelvo a repetir, de esa presión y de zonas que va encontrando el magma más débiles, ¿ya? Entonces asciende por la chimenea volcánica y sale por el cráter, ¿cierto? Que es la abertura externa, ¿cierto?, del volcán, que generalmente está en la cumbre, ¿cierto?, en la cumbre del cono volcánico. Pero no siempre, esto entre paréntesis, ¿ya?, no siempre el magma sale a la superficie. Hay veces que enfría lentamente al interior de lo que pudo haber sido un volcán, pero no lo fue. Y ahí es cuando se forman ciertos yacimientos, como por ejemplo el pórfido cuprífero. El pórfido cuprífero es un yacimiento, un mega yacimiento de cobre, que se forma a partir de un casi volcán. Eso es lo que se entiende en teoría. De un casi volcán, o sea, de un magma que empujó, ¿cierto?, pero no alcanzó a salir, no alcanzó a formarse un volcán, y ese magma enfrió lentamente al interior de la Tierra. Ahí nuevamente tenemos las partes de un volcán. Arriba tenemos el cráter, ¿cierto? Más abajo tenemos la chimenea volcánica. También tenemos una chimenea lateral. Así como esa chimenea lateral pudo haber nacido el Chocuenco a partir del Mocho, o el volcán San José a partir de el Marmolejo, como esa chimenea lateral. La chimenea principal, ¿cierto? Allá abajo a la derecha tenemos una erupción fisural, donde también hay un magma que viene a partir de esta cámara magmática y que formó esa especie de bolsón de magma. Erupción fisural dice: parte del magma se abrirá camino hacia el exterior a través de grietas verticales en la roca, ¿ya? Ahí está un sil, que aquí aparece con nombre repisa. No todo el magma logra salir a la superficie, parte del mismo se acumula y enfría en capas de roca subterránea, ¿ya? Se acumuló magma ahí, encontró zonas más débiles y pudo abarcar, en vez de salir hacia arriba, salió hacia los lados, y ahí finalmente enfrió. Y finalmente la cámara magmática que está abajo, ¿cierto?, la chimenea volcánica. Cuando se corta este ducto, ¿cierto?, producto del movimiento de las placas, es que este volcán queda extinto. Cuando se corta esta chimenea, el volcán queda extinto. Les decía que que el Manquehue, que el Cerro Santa Lucía, el Cerro San Cristóbal son volcanes extintos. Fueron volcanes, pero ahora, bueno, son volcanes extintos, no es que hayan dejado de ser volcanes, pero es imposible, ¿cierto?, que vuelvan a hacer erupción, porque esto se cortó ya. Esto debido al movimiento de las placas, ¿cierto? Se cortó.
Hoy en día los volcanes están más bien cerca de la frontera. El magma al enfriarse puede originar diversos productos, ¿cierto? Los magmas fluidos que están relacionados con las dorsales oceánicas y los puntos calientes tienen bajo contenido de gases y forman coladas de lava. Coladas de lava significa material fundido que escurre fácilmente, las cuales dan lugar a erupciones efusivas y tranquilas. Efusivas es decir que sale mucho material, a eso se refiere. Efusivas, que sale mucho material, pero tranquilas, no son erupciones violentas. Eso ocurre con los magmas fluidos que están relacionados con las dorsales oceánicas y los puntos calientes, como por ejemplo las islas de Hawái. Los magmas viscosos, que son los que se originan en las zonas de subducción, están relacionados con mayor contenido de gases y mayor contenido de sílice. Por lo tanto, los magmas viscosos son viscosos justamente por su alto contenido de sílice y eso hace que tengan alto contenido de gases. Acuérdense que el sílice es una mezcla entre sílice y oxígeno. Por lo tanto, tiene lógica pensar que entre más sílice tenga, un magma también va a tener más gases, ¿cierto? Más gases. ¿Por qué? Porque los silicatos están formados por sílice y oxígeno. Y cuando alcanzan la superficie pueden provocar mucho daño, ¿cierto? Porque son erupciones violentas, erupciones violentas. El gas que explota expulsa trozos de lava y fragmentos llamados piroclastos, que tienen distintos tamaños, ¿cierto? Ya lo vimos eso. Los más grandes, hablamos de bloques, bombas volcánicas. También podemos hablar de la Pigi, cuando están sobre 3 milímetros, bajo 3 milímetros, cenizas, y sobre 3 centímetros, hablamos de bombas volcánicas. ¿Alguna pregunta, alguna duda que me quieran hacer? Por lo general los volcanes se forman en los límites, ¿cierto?, de las placas tectónicas, o también en zonas que se llaman puntos calientes o hotspots. Por ejemplo, la mayoría de nuestros volcanes, la mayoría de los volcanes del Japón, la mayoría de los volcanes de Indonesia, están en los límites de las placas tectónicas, ¿cierto? Entonces, a lo largo de toda la cordillera de los Andes, que está formada justamente por este choque de placas, hay muchos volcanes, algunos extintos, pero la gran mayoría activos. Pero también existen puntos calientes, hotspots, que están en medio, ¿cierto?, de placas oceánicas, por donde también se forman volcanes. Así nacen, por ejemplo, las islas de Hawái y Rapa Nui, entre comillas, Rapa Nui. Y nuevamente aparecen las distintas zonas de los volcanes, con la diferencia que aquí nos muestran los tipos de roca relacionados con el contenido de sílice. Por ejemplo, la riolita es la que más sílice tiene, sobre 68% de sílice. La dacita entre los 63 y 68% de sílice. Cuando hablamos de sílice nos estamos refiriendo específicamente al cuarzo, SiO2. Entonces, entre más cuarzo tenga, es más clara la roca, ¿se dan cuenta? Tiene lógica, ¿sí? Porque el cuarzo o es transparente o es blanco. Entonces, entre más contenido de sílice es más clara. La riolita es justamente de ese color, rosada. Y en la medida de menos sílice tenga, en la medida que menos sílice tenga, es más oscura la roca. El basalto es negro, ¿ya? El basalto es negro y tiene menos contenido de sílice. Después viene la andesita, la dacita y la riolita. Ahí tenemos varias formaciones de una erupción volcánica, ¿cierto? La nube eruptiva, que es la que lleva la ceniza lejos, ¿cierto? Aprovechando la dirección del viento. En Chile la dirección del viento es de costa hacia el interior, de costa hacia el interior. Caída de la ceniza, ¿cierto? Una vez que se enfría esta nube, la ceniza cae. No solamente hay ceniza, también hay CO2, puede generar lluvia ácida si llueve.
el agua al caer y pasar por esta nube eruptiva genera lluvia ácida, lo que puede hacer que se queme, ¿cierto? O mate el suelo desde el punto de vista de la vida, no lo deja apto para la vida vegetal. Ya vemos aquí, por ejemplo, bombas volcánicas, ¿cierto? Domo de lava, esto que se llama flujo piroclástico es súper terrible, el flujo piroclástico, porque esta cosa avanza a 500 kilómetros por hora hacia abajo, y es lo que hizo que se destruyera Pompeya, ¿ya? Pompeya se destruyó por este flujo piroclástico. Entonces, este flujo de humo, ¿cierto? Y ceniza caliente, a alrededor de 1000 grados Celsius, baja a 500 kilómetros por hora y va quemando y destruyendo todo a su paso, ¿ya? Aquí tenemos una avalancha de escombros, ¿cierto? Porque se derrite el hielo rápidamente producto de una erupción, formando una avalancha de escombros. Pero también tenemos esto que se llama la AR, con H, la AR, flujo de escombros y lodo, flujo de escombros y lodo que también arrasa y destruye pueblos cercanos a los volcanes. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? Abajo, ¿cierto? Tenemos la cámara magmática, la chimenea, algunos diques que no alcanzaron a prosperar. ¿Dudas, preguntas? Los volcanes pueden tener muchas formas, al igual que producir variados productos. Algunas formas comunes son los estratovolcanes, los conos de escoria, calderas volcánicas y volcanes en escudo. O sea, de todos los volcanes que existen varias tipos o formas comunes de volcanes. Y eso tiene que ver, ¿cierto? Con estas formaciones tienen que ver con los componentes del magma, con los componentes del magma o de la lava que sale en la superficie. Si tienen más o menos sílice, van a ser más o menos viscosos. Y eso hace que algunas formas sean tipo estratovolcán, cono de escoria, caldera volcánica o volcán en escudo. Existen volcanes submarinos, así como otros que alcanzan alturas sobre los 6000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Actualmente hay volcanes submarinos. Se dice que cerca de la Antártida hay un volcán, ¿cierto? Cerca de la Antártida, la parte chilena, digamos, entre comillas, hay un volcán y por eso han habido tantos sismos cerca. No sé si alguno de ustedes sabe, pero han habido muchos sismos en el último año cerca de la base antártica chilena. Y se dice que eso se debe a un volcán, ¿cierto? Submarino que hay cercano, ¿cierto? A la parte llamada Antártida chilena. Pero también tenemos volcanes que están en la cordillera de los Andes sobre los 6000 metros de altura, ¿ya? Como el volcán Tupungato, 6550, el Tupungatito, bueno, el Marmolejo tiene 6100, y tenemos, por ejemplo, el volcán más grande del mundo en Chile, que es el Nevado Ojos del Salado, al interior de Copiapó, ¿ya? Que está peleando, ¿cierto? Prácticamente la altura máxima con el Aconcagua. Estamos hablando de 6890 metros, si no mal recuerdo. O sea, tiene como entre 50 y 100 metros menos que la Aconcagua. La gracia es que el Ojo del Salado es un volcán activo, ¿ya? Los volcanes submarinos son particularmente numerosos al ubicarse una gran cantidad de ellos a lo largo de las dorsales oceánicas, o sea, donde se forman las placas tectónicas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. ¿Se acuerda que habíamos visto eso? Esas son las dorsales oceánicas. Entonces los volcanes submarinos son particularmente numerosos al ubicarse una gran cantidad de ellos a lo largo de las llamadas dorsales oceánicas. La Tierra no es el único planeta del sistema solar que tiene volcanismo, ¿cierto? Venus tiene un intenso volcanismo con unos 500.000 volcanes. Ya se han llegado a contabilizar 500.000 volcanes. Marte, por otro lado, también tiene un volcán gigantesco, que es el monte más alto del sistema solar, se llama Monte Olimpo, y tiene aproximadamente 27 kilómetros de altura y una base de 600 kilómetros. 600 kilómetros de base. O sea, estamos hablando de una base entre Santiago y Temuco,
Entre Santiago y Temuco hay 600 kilómetros aproximadamente. Esa es la base del volcán. Y 27 kilómetros hacia arriba. O sea, prácticamente 3 veces el Everest. No obstante, este planeta parece ya no tener actividad volcánica apreciable. Se refiere a Marte. A pesar de que el Monte Olimpo está activo, ¿eh? Ojo. Ahí está el Monte Olimpo, una foto del Monte Olimpo. Entonces, entre ese punto y este otro punto, que es la base, ¿cierto? Hay 600 kilómetros. Y la altura, ¿cierto? Son 27 kilómetros. La temperatura, composición, viscosidad y elementos disueltos en los magmas son los factores fundamentales de los cuales depende el tipo de erupción volcánica. Entonces, estamos hablando de la temperatura, composición del magma. La composición tiene que ver con más o menos viscosidad, porque entre más sílice tenga va a ser más viscoso el magma, y elementos disueltos, como los gases en los magmas, son los factores fundamentales que determinan el tipo de explosividad o de erupción que va a tener el volcán. Ahí tenemos fotos de bombas volcánicas, ¿eh? Se dan cuenta que esta parte se nota que cuando salió estaba todavía un poco fundida, obviamente ahora está fría, ¿cierto? Cuando le sacaron la foto. Eso sería una bomba volcánica. Eso sería la Pigi, ¿ya? O sea, mayor a 3 milímetros, menor a 30, a 3 centímetros. Mayor a 3 milímetros, menor a 3 centímetros. Tipos de erupciones, tipos de erupciones. Tenemos la erupción tipo hawaiana, así se conoce, es un magma poco viscoso, o sea, tiende a escurrir, y son erupciones más bien calmadas, ¿ya? Eh, no son violentas. ¿Cuáles son las erupciones hawaianas? Ocurre especialmente en volcanes con predominio de lavas con bajo contenido de sílice, como les dije, presente en volcanes con predominio de lavas. Son nombradas así por los volcanes de las islas del Hawái, ¿cierto? Sus lavas son muy fluidas, sin que tengan lugar desprendimientos gaseosos explosivos. Estas lavas se desbordan solo cuando rebasan el cráter, por lo que forman un lago de lava, ¿cierto?, en el cráter, y se deslizan con facilidad por las laderas, formando verdaderas corrientes a grandes distancias y construyendo un edificio volcánico con una pendiente muy suave. Ese edificio volcánico se le llama escudo volcánico porque es más bien achatado, ¿cierto? Como un escudo, como un escudo. Esa es la erupción tipo hawaiana o volcán tipo hawaiana. Entonces sería un volcán tipo escudo, ¿ya? Porque la lava se desliza con facilidad por las laderas, aunque iban generando pendientes muy achatadas, casi horizontales, formando verdaderas corrientes a grandes distancias y construyendo un edificio volcánico con una pendiente muy suave. A eso se le llama escudo o volcán tipo escudo, ¿ya? Entonces las erupciones hawaianas forman volcanes tipo escudo. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto?, de una erupción de Hawái formando un volcán tipo escudo, ¿ya? Ahí se ve el cráter nomás, si esto se sigue alargando, es un verdadero escudo del volcán. Y el magma es muy fluido. Eso significa que es poco viscoso, ¿ya? La miel es más viscosa que el agua, ¿cierto? La miel es más viscosa que el agua. Bueno, entre más viscoso es el magma, más explosiva, más, más explosiva y más dañina va a ser la erupción, ¿ya? En cambio, en este caso, como el magma tiene poco sílice o bajo contenido de sílice, la lava tiende a escurrir grandes distancias. También tenemos los volcanes o erupciones estrombolianas. Erupciones estrombolianas. Esta erupción es permanente, acompañada de frecuentes paroxismos explosivos. O sea, de repente hace erupciones violentas de esta erupción permanente. Y de vez en cuando de coladas de lava. O sea, baja lava también bajo el cono volcánico.
por las laderas. Esta es fluida y acompaña el desprendimiento de gases abundantes. La lava es fluida, pero hay harto desprendimiento de gases, que justamente hace esos paroxismos explosivos, con proyecciones de escoria, bombas y lapilli. ¿Por qué? Porque hay más gases que en la erupción hawaiana. Debido a que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas. Cuando la lava rebasa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, pero no alcanza tanta extensión como la del tipo hawaiano, ¿ya? Esa es la erupción tipo estromboliana. Ahí hay una foto de un volcán estromboliano. Vesuviana, aquí ya nos estamos metiendo en volcanes más destructivos. En esta erupción se desprenden grandes cantidades de gases de un magma poco fluido, o sea, con mucho sílice, que se consolida con rapidez. Por ello, las explosiones son muy frecuentes y la lava es ácida y muy viscosa, o sea, escurre lentamente, que emite, se pulveriza, produciendo mucha ceniza lanzada al aire. Esa ceniza es provocada, ¿cierto?, por las pequeñas erupciones que se generan en el magma o en la lava, producto de los gases, ¿cierto?, de los gases que salen a través del magma. Entonces, una lava ácida muy viscosa que emite y se pulveriza, produciendo mucha ceniza, lanzada al aire, acompañada de otros materiales fragmentarios. Nuestras erupciones, por ejemplo, en Chile son todas del tipo vesuviano, produciendo mucha ceniza lanzada al aire, acompañada de otros materiales fragmentarios. Cuando la lava sale al exterior se consolida rápidamente, o sea, no escurre tanto por las laderas, pero los gases que se desprenden rompen y requebrajan su superficie, y por ello resulta ser áspera y muy irregular. La lava, una vez que está fría, resulta ser áspera y muy irregular. ¿Eso debido a qué? Porque los gases que se desprenden rompen y resquebrajan la superficie de la lava, formándose lavas tipo AA. Lavas tipo AA. Ahí hay un error ahí, dice mal país. Hay una imagen, ¿es cierto?, de una erupción vesuviana. Una imagen de una erupción vesuviana. Entonces, esta genera mucho ceniza por el alto continuo de gases. La lava no tiende a escurrir mucho, ¿cierto? Fíjense que aquí no hay mucho escurrimiento de lava. ¿Por qué? Porque la lava es muy viscosa, se enfría rápidamente y como tiene muchos gases se destruye en la medida que va saliendo. También tenemos la erupción tipo peliana. Peliana viene del monte Pelé. De los volcanes de las Antillas es el célebre monte Pelé en Martinica, por su erupción del año 1902, que destruyó su capital, San Pedro. La lava es extremadamente viscosa, o sea, tiene mucho contenido de sílice y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter. O sea, la lava es tan viscosa que tapa el cráter, se enfría, se forma como un tapón, y eso hace que se acumule la presión, ¿cierto?, debido al magma que quiere salir, y finalmente este volcán revienta lateralmente, ¿ya? Una vez que ya no aguanta más presión, revienta lateralmente. Eso es lo que ocurrió también con el monte Santa Elena. Si ustedes buscan erupción del monte Santa Elena en Estados Unidos, ocurrió algo parecido a lo que hizo el monte Pelé en las islas de Martinica, en su erupción en el año 1902, que destruyó la capital, San Pedro. La lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter. La enorme presión de gases sin salida levanta este tapón, que se eleva formando una gran aguja rocosa. La enorme presión, ¿cierto?, levanta este tapón que se eleva formando una gran aguja rocosa. Así ocurrió el 8 de mayo de 1902, cuando las paredes del volcán Pelé cedieron a tan enorme empuje, abriéndose un conducto lateral
por la que salieron con extraordinaria fuerza los gases acumulados a elevada temperatura y que mezclados con cenizas formaron la nube ardiente que alcanzó 28.000 víctimas. ¿Ya? La nube piroclástica, ¿cierto?, que le hablé antes, sería esto. Esa nube piroclástica o flujo piroclástico, el que baja, ¿cierto?, a 500 kilómetros por hora, a una temperatura de aproximadamente 1000 grados, eso es lo que mató a las personas en la erupción del volcán Pelé. Dice, voy a repetir, así ocurrió el 8 de mayo de 1902, cuando las paredes del volcán cedieron a tan grande presión, ¿cierto?, abriéndose un conducto lateral por el que salieron con extraordinaria fuerza los gases acumulados a elevada temperatura y que mezclados con cenizas formaron la nube ardiente que alcanzó 28.000 víctimas a una velocidad cercana a los 500 kilómetros por hora. Eso mismo ocurrió con el Vesubio, ¿cierto?, en Pompeya. Es lo mismo que ocurrió con el volcán Vesubio, que arrasó con Pompeya, ¿cierto? Como resultado de esta erupción volcánica quedó la formación de un pitón volcánico, que es como una aguja volcánica en la cumbre. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Dudas? Preguntas. No, profe, ninguna. Está medio resfriado, parece. Ya, nos estamos viendo entonces. Saludos. Hasta luego, profe. Profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao.